¿Es posible que durante tu vida de tango llegues a escuchar hablar de un maestro, de un gran maestro, que seguramente le enseñó a bailar a alguien que posiblemente te enseñó a bailar a vos? Así se transmite el tango y la cultura. Por eso en este video te voy a contar sobre él, Antonio Todaro, el hombre que cambió el baile escénico. Seguime hasta el final. Como sabemos, no se puede abarcar la vida de un hombre en unos minutos de video, pero al menos podemos resaltar algunas partes de su trayectoria y sus momentos más notables. En esta ocasión, decidí rendirle homenaje al maestro Todaro, dado la información dispersa y a veces errónea que hay sobre él. Por eso, antes de comenzar, quiero aclarar que todo lo dicho aquí proviene de información recabada de entrevistas al mismo Todaro y de sus personas allegadas. Parece mentira que en un país cuyos pilares culturales más genuinos son el tango y el fútbol, se conozca vida y obra de muchos jugadores, pero muy poco de los bailarines. Pero no pierdo la esperanza de que en algún momento se reconozca a esta camada de hombres y mujeres que renovaron la conciencia del movimiento y mantuvieron viva la llama cultural porteña y argentina. Así que, si hay algún maestro y bailarín que te interesaría conocer, o si pensás que hay una figura sobre la danza de tango sobre la que debiera hablar, déjamelo ya en los comentarios y suscríbete al canal para alentarme a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensequizabá y ahora sí, comencemos. Antonio Todaro nació el 12 de septiembre de 1929 en el barrio de Chacarita. Es probable que encuentres que muchos afirmen que nació en Mataderos, pero lo cierto es que en una entrevista que concedió a Gabriela Gana en Alemania, el mismo Antonio Todaro contó que nació en Chacarita, después se mudó a Parque Chacabuco y más tarde, a partir de los 13 años, se asentó en Mataderos. Estamos hablando de 1942. Un país con 8 millones de habitantes y una época en la que no había muchos profesionales de tango, pero en la que se bailaba en todos los clubes de barrio, clubes sociales y deportivos, que se llenaban de hombres jóvenes que aspiraban a superar la década de tango anterior. De hecho, podría afirmarse que no había otra cosa que no fuera tango en el barrio de Mataderos. Y a uno de esos clubes asistía Antonio para ver las prácticas. Entonces no había maestros ni nadie que se ocupara de la enseñanza. Los muchachos practicaban unos con otros y en esa experiencia se formaban como bailarines. Pero un buen día de 1948, Todaro entró al club como siempre, se sentó y miró largo tiempo a esos jóvenes, hasta que de repente escuchó una voz que le decía: «Vení, vení». ¿Quién fue? ¿Quién lo llamó? No lo sabemos. Pero algo de convincente había en ese tono, porque de inmediato Todaro se levantó de la silla para que el muchacho comenzara a enseñarle. Y paso por paso, como todo principiante, se puso en marcha el proceso. Entonces trabajaba como albañil, y según el maestro y bailarín Antón Kassenbeck, de vez en cuando ayudaba a otro bailarín conocido con el nombre de Virulazo a vender verduras en carritos de madera en el barrio de San Justo. Pero mientras aplicaba el cemento en la pared o caminaba los empedrados en busca de clientes, Todaro tenía el tango en la cabeza. Apenas terminaba de almorzar, se iba a practicar y pasaba 4 o 5 horas en el club aunque no hubiera música. De hecho, practicaba 2 horas con música que provenía de un gramófono que alguien aportaba, la música que se pusiera, y luego se quedaba otras 3 horas a practicar sin música. El tema era aprender, no importaba con qué música. Eran los tiempos en que los bailarines tardaban 4 o 5 años en aprender y crecer, y luego se hacían hinchas de alguna orquesta. A Todaro le podía gustar la orquesta de Juan D'Arienzo, pero detestaba bailar con orquestas, sobre todo con la orquesta de Pugliese. No por la orquesta en sí misma, sino porque detestaba que la gente se aproximara al escenario y se detuviera a verla porque nadie bailaba. Le ocurría especialmente con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Seguramente no con otras, pero sí con la del maestro Pugliese en especial, sobre todo cuando las chicas se precipitaban al escenario para ver cantar a Alberto Morán. No obstante, en 1949 sintió que ya tenía valor suficiente para desafiar el destino y se inscribió en un torneo de baile para participar en un concurso en un club de Lanús, provincia de Buenos Aires, llamado Marplatense. Aquí debo aclarar que varios concursos de baile no contaban con jueces. La pareja de baile ganaba por el voto del público. Esto quiere decir que a mayor cantidad de gente que el bailarín llevaba al baile, más chances de ganar tenía la pareja y más chances de ganar con el valor de la entrada tenía el organizador. La cuestión es que Antonio llegó al concurso acompañado de 6 o 7 personas, muy pocos amigos comparados con otros. Algunos bailarines ganaban concursos llevando camiones con amigos, pero Antonio se tenía fe. Vio en el club alrededor de 700 espectadores y esperó a que lo llamaran a participar. Entró en un grupo, bailó, demostró su habilidad y por el voto del público ganó el concurso. Fue uno de esos momentos bisagra, porque a partir de allí se dedicó a enseñar y a bailar. El nombre de su pareja quedó en el olvido,
pero sabemos que murió poco después de ese triunfo. Por entonces ya pensaba, el tango como baile es lo más bello que existe. Hay que abordarlo con fuerza, con mucho cariño y horas de trabajo. En aquella época, Todaro bailaba estilo fantasía. Podía alejarse 3 o 4 metros de la pareja y retomar el abrazo. Esa forma vistosa de bailar le permitió vivir durante 3 o 4 años bailando en diferentes confiterías. Trabajaba tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Llegó a consolidar una forma de baile de exhibición tan propia que no pasó desapercibido para nadie, a tal punto que permitió mostrarlo con diferentes parejas, siendo la última su hija, que algunos llaman Inés y otras Titi o Titi. Veámoslo bailar. De algún modo, el hombre mostraba que sin importar la edad, cualquiera podía bailar. Pero alrededor de 1964 ocurrió otro de esos momentos bisagra. Los ya reconocidos maestros Antonio Todaro y Raúl Bravo se conocieron y en 1969 comenzaron una tarea conjunta a favor de la enseñanza. Pusieron academias de tango en diferentes puntos de la ciudad y desarrollaron un método eficaz para los bailarines. De a poco las aulas se fueron llenando. Entonces Todaro dejó la albañilería y comenzó a vivir de enseñar a bailar el tango y manejar la academia. Recordemos que en la década de 1970 muchos pensaban que el tango agonizaba y otros tantos que el tango había muerto. Una época que para muchos bailarines profesionales se hacía muy difícil trabajar. Pero sea como fuere, el estudio de Todaro Bravo comenzó a ganar prestigio y a ubicarse entre las academias más solicitadas por los estudiantes. También era cierto que las milongas mantenían sus puertas abiertas y continuaban su labor a favor del tango. Así fue que a comienzos de los 80 entró a una milonga del Salón Canning, conoció a la joven bailarina Marta Antón y tras bailar con ella le propuso que fuera su asistente. No hace falta describir la sensación de orgullo que sintió la joven, a quien en el futuro le reservaba ser una gran maestra de canyengue moderno. Parecía que todo estaba en orden, pero descubrió que había mucho más por hacer cuando entre 1983 en París y 1985 en Nueva York se desató el boom de tango argentino. Entonces comenzó las giras por Europa, enseñó en Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica y París, pero nunca dejó de enseñar en Buenos Aires. Daba clases 3 veces por semana. En 1986, junto con su asistente Antón, recibió el primer contingente de 22 holandeses procedentes de Ámsterdam. Enseñó a bailar con abrazo abierto y cercano. Enseñó tango de salón a Luis Grondona, que sería maestro de canyengue moderno, y empezó a transmitirle su saber a varios alumnos que luego se transformarían en grandes maestros, entre ellos Miguel Ángel Soto, Milena Plebs, Jorge Firpo, Aurora Lubis, Alejandra Mantiñán, Gustavo Russo, Roberto Herrera, Vanina Bilú, Gabriel Angió, Natalia Gámez, Roxana y Fabián Belmonte, Marcela Durán, Ricky Barrios y una lista interminable. Se diría que casi no hay bailarín de exhibición formado en los 80 que no haya estudiado con el gran maestro. Por entonces decía respecto del baile escénico: hoy se baila con coreografía, mucha fantasía, muy espectacular. Caminar sobre el escenario no tendría mucho éxito. ¿Te parece que Antonio Todaro tiene razón? ¿Crees que un bailarín de show no se consagra por caminar en el escenario? Si te parece que Antonio Todaro tiene razón, déjamelo en los comentarios. Y de paso suscríbete ya al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciana o yo subiremos el próximo video de tango. Antonio Todaro era un hombre de mucho hacer y poco hablar. Tuvo entre sus amigos a Jorge Oca Izaguirre, alias Pirulazo, a José María Baña, conocido como el Pibe Palermo, a Carlos Esteves Petróleo y a Raúl Bravo, con quien compartió la Academia de Tango. Por esa trayectoria, en 1993, el maestro y bailarín Raúl Bravo le entregó una placa recordatoria por 15 años de enseñanza conjunta. Bailaron intercambiando roles y disfrutaron la noche de milonga. Una fiesta inolvidable a la que también asistió un hombre centrado en años para verlo bailar, pero en cuyas facciones reconoció a aquel muchachito que un buen día le dijo: "Vení, vení", y lo animó a levantarse de la silla. Al año siguiente, el 28 de febrero de 1994, don Antonio, el Tano como lo llamaban algunos, partió de esta vida. Todaro fue un creador de figuras, un gran maestro, pero sobre todo el puente que unió el tango de los 40 con la nueva generación de los 80. Fue el hombre que, más allá de la milonga, ahondó en la coreografía del tango salón fantasía. Reinterpretó el baile escénico
y dio al mundo una camada de bailarines, hoy maestros de indiscutible calidad de danza. Más de uno lo llamó el sastre del tango, por ofrecer coreografías que se ajustaban al estilo o a las posibilidades de cada bailarín que requería de él. Cuando alguien dice esto no es tango, lo dice porque espera ver un tango de los años 40. Yo puedo ver bailar y decir no me gusta cómo baila, pero no diré esto no es tango. Quien dice eso, ¿bailará realmente? Estoy seguro que en un momento comenzarás a investigar sobre la historia de los bailarines y cómo desarrollaron el tango. Todavía queda mucho por descubrir y compartir. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.